El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amados oyentes de Eleva tu Visión, Dios los bendiga. Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva tu Visión. Y hoy está conmigo un nuevo grupo de jóvenes. Son los hermanos Monse Treviño, Gerson Cortés y Josué Moreno, a quienes les agradecemos su dedicación, su esfuerzo, para tener para nosotros un mensaje de parte del Señor. Muchachos, muchas gracias y que Dios use este mensaje para mucha bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Adelante. Muchas gracias, hermano José. Es un honor estar aquí con ustedes y platicar un poco sobre lo que el Señor nos ha hablado. Queremos empezar platicando sobre los nombres. ¿Qué es un nombre? Un nombre es la forma en que cada uno de nosotros somos llamados. Tenemos un nombre, apellidos, y a veces podemos llegar a ser conocidos ante la sociedad por estos mismos. Sí, porque cuando tú le llamas a alguien por su nombre, pues voltea y atiende al llamado. O sea, si yo ahorita dijera Josué, Gerson, ustedes voltearían y pondrían atención a quien los llamó por su nombre. Y así es nuestro Dios cuando alguien lo llama por su nombre. Él se humilla a vernos y atiende el llamado de su pueblo. El hecho de tener un nombre nos da una identidad, que cuando alguien diga ese nombre, ya sepa a quién se refieren o de quién están hablando. Todos alguna vez de nuestra vida hemos escuchado algún nombre de Dios, quién es, qué hizo en la antigüedad y todo lo que está haciendo ahorita. Podemos ahondar en la búsqueda del significado de los nombres de Dios, de cómo a lo largo de la Biblia y de la historia de la humanidad se hacen presentes de una u otra manera. Dios se movió y se presentó por sus nombres en la Biblia, ya sea como omnipotente, yo soy el que soy, el Cordero, el fuerte, Jehová de los ejércitos, etc. Decía Charles Spurgeon que el hablar del nombre de Jesús es como estar en medio de un mar inmenso, en tu pequeña barca, solo esperando que el Espíritu Santo nos guíe, ya que es un nombre que lo llena todo. Esto es verdad, ya que es un nombre que lo llena todo en todos. Al momento de hablar de este nombre, tenemos mucho margen de maniobrar y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber dónde empezar y dónde terminar. Nuestro Dios está lleno de atributos y creo que lo hemos conocido de distintas formas, un nombre para cada cualidad que Él representa. Dentro de todo esto, el Señor nos dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, dándonos a entender que Él sigue moviéndose en nuestros tiempos y que sus nombres siguen presentes y al alcance de nosotros. Así es. Pero como también comentábamos, hay nombres que hablan de lo que el Señor es y de lo que Él puede hacer en nosotros. Podemos llamarlo como nuestro sanador, nuestro pastor, proveedor, como nuestro guardador y también como nuestro consejero. Así es, Monse, como dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros como jóvenes queremos platicar de las formas en que los nombres de Dios se han manifestado a nosotros. Josué, ¿quieres compartirnos algo de lo que Dios te ha hablado a tu vida? Claro que sí. Fíjate que en mi infancia recuerdo que nos invitaron a una fiesta. Estábamos pasando por una situación difícil económicamente y estábamos batallando para conseguir el transporte y para el regalo. Pero mi mamá esa mañana nos dijo, vamos a orar. Oramos, suplicamos a Dios por un milagro. Y en eso una señora llegó con un dinero para pagarle alguna prenda que le estaba comprando. Y mi mamá se alegró y nos llamó a todos para contarnos este milagro del Señor. Y esa fue mi primera experiencia donde yo conocí a Jehová como mi proveedor. Pero esa fue una experiencia a través de mis padres y yo quería conocerlo de forma personal. Y
uno pues tuvo una oportunidad para conocerlo como Jehová mi proveedor. Yo necesitaba un trabajo y le pedí al Señor, Señor, ayúdame. Y fue sorprendente la forma en que respondió. Fue al día siguiente, el Señor me proveyó un trabajo y puedo decir que Jehová es mi proveedor. Es impresionante, Josué, cómo Dios se mueve. Al hablar tú de este testimonio nos da margen de maniobra para decir que Dios socorre al adulto, Dios socorre al joven y Dios socorre al niño. Y es verdad que con esta anécdota, Josué, podemos llamar a nuestro Padre de tantas maneras. Estoy seguro de que hay personas que nos están escuchando ahora mismo, que han conocido a Dios con estos atributos o de algunas otras maneras que no mencionamos. Lo han visto en medio de una enfermedad, en medio de alguna situación difícil, en la escasez, pero siempre ha sido Jesús, nuestro Señor. No fue por nuestras propias fuerzas, Josué, que hemos salido de alguna situación, sino que siempre ha sido Él, y lo va a seguir siendo para mostrar su poder y su gloria en nosotros, Monse. Amén. Pero ya entrando en materia, queremos concentrarnos en 3 nombres: Jehová misericordioso, Jehová de los ejércitos y el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí volvemos otra vez contigo, Josué. Si puedes platicarnos, ¿por qué escogiste el nombre de Jehová misericordioso? Mira, desde pequeño cuando vi en clases de Biblia el concepto de misericordia, fue algo que me impactó. Este atributo de nuestro Señor es algo maravilloso y hasta el día de hoy me sigue impactando. Josué, entonces puedes decir que es verdad el Salmo 23:6, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Claro que sí, porque desde que tengo memoria he podido ver la misericordia de Dios en mi vida y en la de mi familia. Como dice Lamentaciones 3, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Así es, y cada día el Señor tiene algo nuevo que mostrarnos, una misericordia nueva. Y pongamos en práctica lo que dice el Salmo 92. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Pero bueno, Josué, a todo esto, ¿qué significa la palabra misericordia, Josué? El concepto que encontré de misericordia en un diccionario dice, es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. O sea, es alguien que quiere acompañarlos en sus sufrimientos. Y otra definición que encontré es que alguien que se inclina en bondad hacia alguien inferior. El Señor siente compasión y se inclina hacia nosotros, el polvo de la tierra, para ayudarnos en nuestras pruebas. Oye, Josué, entonces cuando vemos en Mateo que cuando el Señor Jesús tenía compasión de la multitud y los ayudaba, ya sea alimentando o sanando, ¿era solamente por la pura misericordia de Dios hacia ellos? Sí, porque el Señor nos ama y se compadece de la humanidad. Se extiende en misericordia hacia nosotros, como dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor desde las fibras de su corazón siente la necesidad de ayudar a su creación, pero está en nosotros el recibir su misericordia. Así es. Y, por ejemplo, Josué, ¿qué hombres en la Biblia podríamos mencionar que recibieron de su misericordia? Estoy seguro de que cada hombre y mujer que ahorita está delante de su presencia reconoce que no fue por sus obras ni sus justicias, sino por la pura misericordia de Dios, que les ayudó a acabar la carrera. Bien dice Romanos 9:6. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, Josué. Amén. Pero sí quisiera mencionar a unos hombres y ver claves que podemos ver en sus vidas para recibir la misericordia de Dios. Y el primero es José. Vemos que en su vida tuvo muchos sufrimientos. Sufrió odio de sus propios hermanos, esclavitud, injusticias, cárceles. E incluso el copero de Faraón se olvidó de él cuando él creyó que le iba a ayudar. Pero dice Jeremías 49:21, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Podemos ver cómo todo ese sufrimiento tenía un propósito en su vida, y era para que él luego pudiera convertirse en gobernador de Egipto. Así es, Monse y Josué, así como decía en Génesis 49:21, esperó en Jehová. Esta fue la clave en su vida y recibió la misericordia del Señor, así como dice el Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Y otro personaje que quiero ver es David. David escribió muchos salmos, ya sea rogando, exaltando y admirando la misericordia de Dios.
porque David estaba consciente de la misericordia de Dios en su vida. Claro, porque cuando él cometió el pecado con Betsabé, la ley demandaba su muerte, pero el Señor y Salvador en su misericordia lo perdonó. Le dijo, no morirás, aunque sí hubo las consecuencias en su vida y en su familia. Claro, pero la clave en la vida de David es que se humilló y reconoció su error. Claro, José, así como dicen Proverbios, a los humildes dará gracia, y palabra gracia es la misma palabra que misericordia en hebreo. Así que si nos humillamos, alcanzaremos su misericordia y el perdón de pecados. Sí, y vemos que en Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesucristo. Y en el verso 6 dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Nuestro Dios misericordioso puede convertir los errores que tenemos en nuestra vida en una bendición no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Con razón decía David en el Salmo 36:7, cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Y otro personaje es Bartimeo. Lo encontramos en Marcos 10, 46 al 52. Este hombre era ciego, y lo más seguro es que había oído muchas historias sobre Jesús, de cómo sanaba, cómo hacía milagros, y esto produjo que naciera fe en su corazón. Recuerden que la fe viene por el oír una palabra de Dios. Recordemos, Josué, que Bartimeo tenía una necesidad, y el Señor Jesús volteó, porque Bartimeo lo llamó por su nombre, como mencionábamos al principio. Cuando tú llamas a alguien por su nombre, éste voltea. Bartimeo, cuando dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús volteó porque escuchó su nombre. Estaba mencionando su nombre y cualidad que quería que se presentara. Y por eso el Señor Jesús volteó y cumplió su necesidad. Es verdad. Así que al oír Jesús que lo estaba llamando, clamó con fuerza, porque Bartimeo tenía fe que Dios misericordioso se iba a compadecer de él y lo iba a ayudar en su necesidad. Bartimeo hizo lo que viene en el Salmo 27:7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Esta fue la clave en la vida de Bartimeo, clamar por la misericordia. Por eso él pudo recibir la vista y la salvación, porque el Señor Jesús se humilló para ayudarlo en su necesidad. Eso es tener misericordia. Ah, gloria a Dios. Y otro personaje, y este es el último, es Moisés. Y en Éxodo 33-34, aquí vemos que Jehová le está dando las leyes a Moisés. Y en eso surge un deseo en Moisés de ver la gloria de Dios. Leemos en el Éxodo 33:18, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le concedió ver solo su espalda. Y cuando sucedió esto, Josué, podemos leer lo que proclamó Jehová de sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Y vemos que la gloria de nuestro Dios es su misericordia. Y la clave que puedo ver en la vida de Moisés es que no solo se conformó con estar delante del Señor, sino que él pidió más de él. Y si nosotros no nos conformamos con ser buenos cristianos, sino que cada día pedimos más de su gloria, entonces el Señor nos mostrará su misericordia, que es la gloria de Dios. Y Josué, ¿cuál es la misericordia más grande que ha hecho Dios con cada uno de nosotros? Podemos verla en Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El darnos entrada a la presencia misma del Padre por medio de su muerte es la misericordia más grande que puede haber. Él quiere extender su misericordia a todos, como leímos anteriormente. Sí, Gersón, y lo hace por una razón que vemos en Miqueas 7:18. Dice, porque se deleita en misericordia. A nuestro Dios le agrada en ayudar al necesitado. Y Él no gana nada con ayudarnos. Nosotros, ¿cómo podríamos pagarle todo lo que el Señor Jesús ha hecho? Solo lo hace porque nos ama y le produce alegría cuando nos muestra su misericordia. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¿Y qué es lo que podemos hacer, Josué, con tanta misericordia de Dios hacia nosotros? Dice Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podemos ver que si somos misericordiosos con los que están a nuestro alrededor,
ayudar a nuestro prójimo, así como el buen samaritano se compadeció del hombre herido, curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro. No solo eso, sino hasta pagó por su hospedaje. Eso es mostrar misericordia a un prójimo. Y cuando lo hagamos, entonces alcanzaremos nosotros misericordia. Amén. Y ahora más que nunca podremos mostrar misericordia a mucha gente. Está afuera sufriendo. Ayudemos con lo que podamos, ya sea con alimentos o ropa. Y veremos cumplida en nuestras vidas el proverbio 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Amén. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión.
estrella brillante, principio y fin, mi Padre eterno, eres Dios de las naciones, mi Salvador, mi Rey de Reyes, libertador, mi fiel amigo. eres la rosa de Sarón, Dios omnipotente, fuerte, misericordioso, redentor de todo hombre, el león de Judá, el altísimo Mesías, el Rey que viene pronto, el Rey que viene pronto, santo es tu nombre, santo, santo eres tú. Regresamos a Eleva tu visión y continuando con los nombres de Dios, otro por el cual nuestro Dios es también llamado es el de Jehová de los ejércitos. Y pues esto literalmente significa que Dios es quien dirige a todo su ejército tanto en el cielo como aquí en la tierra. Es el Dios todopoderoso y su nombre también nos habla de la grandeza de Dios. Dice en Oseas 12:5, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Creo que todos nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios al ver las nubes en el cielo, ver las flores, los árboles, ver volar los pajaritos, verlo en la naturaleza. Pero también podemos verlo en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos, cómo Él ha obrado de una manera maravillosa y sobrenatural en estos tiempos, que a veces nuestra mente no logra entender. Y es que a pesar de que las circunstancias pudieran parecer malas, tristes, podemos seguir viendo la grandeza de Dios en nosotros. Pero entonces Dios se ha llamado Jehová de los ejércitos. ¿Significa que Jehová pelea nuestras batallas? Sí, Josué, exactamente. Dios pelea nuestras batallas. Él va de la mano con nosotros para mostrarnos el camino y para mostrarnos su poder y su gloria a todos nosotros en cada una de las circunstancias que nos ocurren en nuestras vidas. Así como lo vemos en el Éxodo, cómo Dios, Jehová de los ejércitos, llamó a cada uno de los dioses de Egipto a la batalla y ninguno se presentó, porque no hay Dios como nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Esto es muy interesante, la verdad, porque además podemos llamarlo como nuestro libertador, porque es aquel que lleva las batallas espirituales y terrenales, como ya habíamos mencionado, pero cuando clamamos a Él pidiéndole de su misericordia y de su voluntad, Él nos liberta de ellas, y es por eso que Jesús es nuestro Redentor. Un Redentor es aquel que nos redime o nos liberta mediante una acción. Entonces, ¿quieres decir que eso describe lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo por nosotros? Sí, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para libertarnos del pecado que nos agobia, mediante el sacrificio en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros, para que así pudiéramos acercarnos al Padre y ser aceptos delante de Él, limpios y redimidos. Y el haber hecho eso lo hace mucho más que digno para que nosotros lo llamemos como nuestro libertador. Así es, Monse, porque también dice en Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Así es. Y hablando un poco de esto, ¿cuántas veces nos hemos sentido aprisionados por el pecado, por nuestros pensamientos, por las cargas que llevamos? Es allí donde vemos esa libertad gloriosa, el hecho de ser libertados de una carga que tengamos, ser perdonados de algún pecado pasado que no nos hemos arrepentido. Jehová de los ejércitos rompe las cadenas del pecado, nos limpia y somos libres de todo. Él hace nuestra carga ligera, llevándolo todo en sus manos. Así es.
Y para poner un ejemplo de alguien que conoció a Dios de esta manera que estamos platicando, queremos hablar sobre el rey David. Todos hemos oído su historia, aquel muchacho más pequeño que sus hermanos, el que cuidaba las ovejas de su padre. Él mismo pudo conocer a Jehová de los ejércitos desde pequeño. Dice en Primera de Crónicas 11:9, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿A poco no quisiéramos eso también nosotros? Yo creo que sí, pero lo importante es empezar a conocerlo. No importa ser pequeño o grande, Él mira el corazón. ¿Cuán dispuestos estamos a dejarnos ser guiados por su espíritu y su sabiduría? Y si Jehová de los ejércitos estaba con David, también lo está con nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si Él está con nosotros, promete ser nuestro refugio en el tiempo de angustia, cubrirnos bajo sus alas y confiar en el todopoderoso Jehová de los ejércitos, que Él es quien nos mete en las pruebas, en esas batallas que a veces pues no entendemos, pero Él es quien las pelea con nosotros y nos da de su gracia, nos lleva paso a paso. Pero también debemos aprender a confiar en Él, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Y debemos aprender a confiar en Él. Viene a mi mente también algo muy conocido en la vida de David, que fue cuando se enfrentó a Goliat. Ahí se puede notar la gran confianza que él tenía para con Dios. Así es, Josué. Vemos en la vida de David que él fue ungido, fue lleno del Espíritu Santo, pero que al igual que nosotros fue metido en pruebas. Y muchas veces las pruebas no son solamente para nosotros, para cambiar algo, sino también para hacer testimonio a otros de lo que él puede hacer. Sí, y en esta historia que mencionamos, hay una batalla entre los filisteos y el ejército de Saúl, y vemos la parte en que aparece Goliat, un filisteo grande que daba temor a los que estaban ahí presentes. Y David iba a enfrentarse a él. Y Saúl le dijo que se esperara porque era muy pequeño, era tan solo un muchacho, pero David le contaba lo que Jehová había hecho antes con él, que lo había librado de las garras del león y del oso, y que él estaría con él también ese día. Podemos ver que David estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho con él en el pasado. Cómo David había conocido a su Dios, a Jehová de los ejércitos en su vida. Sí, y David sabía que él no lo iba a dejar ese día tampoco. Y David va contra Goliat, lo enfrenta y dice en 1 Samuel 17:45 que David dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el Señor dio la victoria en ese momento. Vemos claves en la vida de David, en las que él fue al arroyo a recoger 5 piedras que significan gracia, lo que significa que David se humilló al lugar bajo, yendo al arroyo para poder obtener esa arma. Cuando David tomó esas piedras y empezó a darle vuelta a su onda, lanzó la piedra en el nombre de Jehová de los ejércitos y dio en la frente del paladín, y el paladín cayó delante de él porque retó a Jehová de los ejércitos. Así es. Y viendo la situación de una manera un poco más figurativa, Goliat representa las situaciones, las pruebas, los problemas en nuestra vida, porque son grandes, nos dan miedo y temor, y David nos representa a nosotros, y solamente tenemos 2 opciones para poder enfrentar al Goliat de nuestra vida: tomar nuestra propia espada para luchar contra él, usar nuestra fuerza que se acaba, que nos cansa, o bien ir al nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Debemos saber, hermanos y amigos, que esta segunda opción es la única que nos va a dar la victoria y la libertad que necesitamos sin lugar a duda. Y creo que hoy, en este tiempo, estamos en luchas espirituales muy fuertes, que nos sentimos cansados, agobiados, sin ganas de hacer las cosas físicas, sin ganas de esforzarnos, pero allí es donde nos damos cuenta cuán débiles somos, que solo con la ayuda de Dios podremos cruzar y ganar esas luchas. Así es, Josué. Y viene también a mi mente lo que el Señor habla en 2 de Crónicas 14. Están hablando acerca del reinado de Asa, y la Biblia menciona que Asa hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová su Dios. Hizo muchas cosas agradables a él, levantó altares, quitó las imágenes y símbolos de cera, edificó ciudades
y había paz en ese lugar porque el Señor mismo les estaba dando esa paz. Pero después el ejército de Asa tiene que salir a la guerra en contra de ser etíope. Y dice en el versículo 11 de este mismo capítulo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca el hombre contra ti. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Es increíble cómo actúa el Señor cuando le damos nuestras batallas y nuestras luchas, cuando se las entregamos a Él totalmente. Él responde, nos guarda de una manera preciosa y podemos fortalecernos en Él. Y si es su voluntad, Él nos va a dar la victoria. Así es, Monse, dice el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, y que a pesar de la situación, si las aguas son removidas, si se turban, si los montes tiemblan, Dios está en medio de ellas, y la tierra no será removida. Y en el verso 7 vuelve a repetir, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así es, pero ¿qué nos toca hacer a nosotros en estas situaciones? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Esto está escrito en un contexto donde habla sobre qué es lo que debemos hacer para poder adorar a Dios, para ser aceptos y limpios delante de Él y poder entrar a su presencia. Y una de las armas que el Señor nos ha dado para obtener victoria con su ayuda es la alabanza. Dice en Deuteronomio que Él es el objeto de nuestra alabanza y Él es nuestro Dios. Alabar a Dios con todo nuestro corazón, con acción de gracias. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque su misericordia es para siempre. Hagamos esta pregunta en nuestro corazón. ¿Realmente estamos alabando a Dios? Fíjate que me estoy recordando de un coro que tenemos aquí en la iglesia. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá. Con alabanza al Padre dando gloria, al Hijo primero suba Judá. Judá significa alabanza. Primero la alabanza y la batalla se ganará y al enemigo venceremos. Así es, Josué. Si quizá algunas veces nuestra incredulidad no nos deja avanzar o no nos deja alabar a Dios de una manera más profunda, pero debemos creer, el Señor lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero, ¿qué está pasando en este tiempo? Podemos ver la aflicción que está pasando en el mundo actualmente, que la maldad se ha multiplicado. Nos vemos en situaciones que parecen ser sin salida. ¿Y qué es lo que hacemos, Josué? Comenzamos a buscar respuestas en otros lados. Dirigimos nuestras vistas hacia otros dioses e ídolos. O dejamos deslumbrarnos por las vanidades ilusorias que existen, sin darnos cuenta de que eso hará que nos perdamos aún más. Llegamos a ser influidos por corrientes actuales que solo buscan el bienestar humano, presente, pero que no edifican y no buscan una eternidad. Pero el Señor nos dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, que podamos dejar y alejarnos de nuestros malos caminos y de nuestras malas obras, darle un giro a nuestra vida para poder depender solamente de Él, y estaremos seguros bajo sus alas. No hay otro lugar más seguro que ese, reposar bajo las alas de Jehová de los ejércitos. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Es Jesús para amar a mí la esperanza de salud. Es Jesús para amar a mí la esperanza de salud. Jesús el nombre alto y sublime, oh como llena todo mi ser, precioso nombre cual no hay ninguno,
el nombre del que es lleno de amor. Mi corazón tiembla al nombre de Jesús, bendito nombre que me libertó, el nombre en quien encuentro salvación. No hay nombre más sublime que Jesús. Amo cantar de Cristo el Rey, brindarlo a Jesús. Jesús, no hay palabra más sublime y dulce como Jesús. Jesús, su nombre es hoy y vivirá por siempre, mientras reyes y reinos pasarán. No hay nube que lo pueda ocultar, su nombre por siempre brillará. Mi corazón tiembla al nombre de Jesús, bendito nombre que me libertó, el nombre en quien encuentro salvación. No hay nombre más sublime que Jesús, es Jesús. Para mí, la esperanza de salud es Jesús. Para mí, la esperanza de salud. Jesús, dulce Jesús, santo Jesús. Como dijo Monse al principio, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión y quisiera compartir algo de Jesús. Su nombre es muy precioso porque en él habita la divinidad. Vamos a hablar del nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a Lucas 1:30, donde dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora bien, el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Dios salva. Pero Gerson, cuéntame, ¿por qué escogiste el nombre de Jesús? Esa pregunta es muy buena, José. Platicando con el Señor, me dio este nombre. Yo iba a hablar de otro nombre, justamente, y otras características del Señor. Pero el Señor me detuvo y me dijo que quería hablar del nombre de Jesús. Quisiera compartir con nuestros radioescuchas algunas características de su nombre y que han sido experiencia en nuestras vidas. Al principio mencionábamos algo de Charles Spurgeon. Decía, el hablar del nombre de Jesús es como estar en medio de un mar inmenso, en tu pequeña barca, solo esperando que el Espíritu Santo nos guíe, ya que es un nombre que lo llena todo. Pero ¿quién era Jesús? En este mundo podría decirse que es un personaje importante en la historia de la humanidad. Muchos creen que es un profeta o un personaje histórico, pero pues hasta ahí. Podríamos pasar hablando y preguntando quién es o quién era Jesús. Amados oyentes, podría ser que en ese momento no creas en Jesús, o hayas escuchado del nombre de Jesús, pero no has creído en él. Pero déjame contarte un poco de lo que él me dijo que hablara. Vayamos a Hechos en el contexto de Felipe y el etíope. Josué, ¿me podrías ayudar con la lectura, por favor? Claro que sí. Hechos 8:30 al 35. Felipe y el etíope. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe comenzó desde lo que era desde el principio, del Verbo de Dios, y explicando que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuó con la lectura. Y llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. En Isaías 53 nos dice acerca de la crucifixión, los sufrimientos de Jesús, de cómo sanaba enfermos, y así las enfermedades caían sobre él. Nuestros pecados cayeron sobre él, y como cordero no abrió su boca. Y fíjate que hablando de eso, ese también es un atributo de nuestro Dios, que lo hemos podido conocer como nuestro sanador, y es bien precioso ver cómo el Señor actuó como un corderito, sin abrir su boca y llevar todas esas cargas por nosotros, Gerson. Así es, y además el Señor Jesús nos hace la misma pregunta que al etíope. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Tal vez tú tienes temor de algo, de la economía, de alguna enfermedad, algo que te inquiete. Pero antes de que le respondas a Jesús, déjame comentarte algo que espero que traiga esperanza a tu corazón y puedas resolverte hoy en decidirte en creer en Jesús. Vayamos a Hebreos 2, 14 al 16, hablando de nuestro sumo sacerdote, Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Podemos ver que el Señor Jesús vino a morir por nosotros, como leíamos en Isaías, a llevar nuestras enfermedades, dolencias y el castigo de nuestra paz, por puro amor y por pura misericordia de nuestro Dios. Así es, Josué. Hay algo impresionante en el versículo 16, el amado Radio Escuchas. Dice, socorrió a la descendencia de Abraham. El Señor Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Señor Jesús tomó nuestra forma de siervo, nuestra forma de hombre, y socorrió a la descendencia de Abraham. El Señor Jesús, al morir en la cruz, se llevó la victoria aún de la muerte. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesús, cuando dijo, consumado es, humilló a las huestes y potestades de las tinieblas, rompió las cadenas y arrebató a la muerte su victoria. Y no solo eso, sino que libertó a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Nosotros debíamos haber estado en esa cruz y morir, porque lo merecíamos. Pero Jesús, en su gran misericordia y amor, dijo, yo iré para librar a mi pueblo, para darles vida y vida en abundancia. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que en este pasaje se nos muestra a Jesús en forma de cordero inocente, tierno, llevado al matadero por nosotros. Pero Él cargó sobre Él nuestros pecados y pagó en el infierno por nosotros. Así es, Josué. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Lo vemos en el Éxodo, cómo el Señor humilló a los dioses de Egipto, como ya habíamos mencionado, que ni siquiera le pudieron hacer frente al Señor,
Ninguno de esos dioses pudieron salvar a los egipcios, sino que el Señor los destruyó individualmente. Así es, Monse. ¿Dónde estaba Osiris, el protector de sus vidas? ¿Dónde estaba Serket, el protector de los egipcios, que no pudieron salvarlos de la muerte de sus primogénitos? Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. A quien yo quiero doy la vida, y a quien yo quiero la quito. Y no hay nadie ni nadie en el universo que me diga: ¿qué haces? Porque por eso Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero hay algo que el Señor quiere que veamos del Cordero. Jesús es el Cordero del mundo, pero también en Juan 13 se presenta como el siervo. Jesús lava los pies de sus discípulos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. En el versículo 3 nos muestra que él ya sabía que todas las cosas le habían sido dadas y que iba a Dios con todos los honores y recibido arriba en gloria. En el versículo 4 nos muestra cómo se levantó, cómo se quitó su manto, se ciñó una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto pues no era para algo nuevo para el Cordero, pues ya lo había hecho antes, despojándose de todo y haber venido a tomar forma de hombre. El Señor Jesús tomó la decisión de enseñar la cara del Cordero manso y humilde, humillándose a ser nuestro siervo. Al estar en ese aposento, ninguno de sus discípulos tomó la iniciativa de lavarle los pies a los demás, ya que era una actividad que solo los siervos debían hacer, por lo que Jesús, rompiendo la tradición, mostró lo importante que es servir a los demás. Por eso dice la Escritura: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús se quitó el manto, estaba despojándose de posiciones y de jerarquías. Él estaba inclinándose a servir a sus discípulos. Él es Jesús. Él dio su vida por nosotros, tomó nuestro lugar. Jesús el Rey se humilló como cordero, fue llevado al matadero y fue muerto en la cruz. Hermanos y radioescuchas, el Señor Jesús aún hoy quiere lavar nuestros pies cada día. Sabemos que el día puede estar lleno de muchos afanes, muchas luchas, pero el Cordero quiere lavar nuestros pies cada día. Hoy Jesús tiene los brazos abiertos para recibirte. Si tú quieres, acércate a Él y recíbelo como tu Salvador, pues Él vino a darnos vida. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay algo hermoso en esto, hermanos. No necesitamos un mediador para acercarnos al Señor Jesús. No importa cómo vengas, cargado, manchado de la caminata diaria, Jesús nos recibe y volverá una vez más para establecer su reino de justicia y de paz. Gerson, pero ¿cómo puedes estar tan seguro que el Señor Jesús vendrá otra vez? Muy buena pregunta, Josué. Vamos a Juan 20, en el contexto de la resurrección. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Para entender esta Escritura, hay que ver algo de la tradición de esos tiempos. En el versículo 7 nos dice que el sudario fue bien doblado y que se colocó en un lugar aparte, posiblemente en donde estuvo tendido.
Gerson, ¿y esto es realmente importante? Claro que sí es importante, Monse. Para comprender el significado de la servilleta o sudario doblado, hay que entender un poco acerca de la tradición hebrea en esa época. Recuerdo que me habías comentado que la servilleta doblada tenía que ver con el maestro y el siervo. Y todos los niños judíos conocían esta tradición. Cuando el siervo ponía la mesa de la cena para el maestro, se aseguraba de ponerla exactamente de la manera en que el maestro quería. El arreglo de la mesa debía estar decorado a la perfección, Josué. Luego el criado tenía que esperar afuera de la vista de los comensales hasta que el maestro había terminado de comer. El siervo no se atrevía a acercarse a la mesa hasta que el maestro hubiese terminado. Ahora bien, si el maestro había terminado de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, la boca, la barba, hacía un nudo a la servilleta y la lanzaba sobre la mesa. Y así el siervo entendía que era el momento para limpiar la mesa. La costumbre de aquella época era que la servilleta arrugada significaba ya he terminado. Pero si el maestro se levantaba de la mesa, doblaba la servilleta y la ponía junto a su plato, el siervo entendía que no debía acercarse a la mesa. ¿Por qué? Porque la servilleta doblada significaba no he terminado, volveré. El sudario doblado lo entendió el discípulo Juan. El maestro volverá, por eso no entró. Jesús al doblar el sudario quería decir que él regresaría con un mensaje de resurrección, con un mensaje de vida. El Señor Jesús volverá y terminará su obra perfecta. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para concluir, quiero que sepas, amado oyente, que Jesús es nuestro Salvador personal, de mi familia, de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que han sido lavados con la sangre del Cordero. Hoy Jesús te hace la invitación, si quieres recibirlo como su Salvador en medio de tantas cosas. Créeme, el Señor Jesús lo llena todo. No importa por lo que estés pasando. Jesús ahí está esperándote para recibirte. Amén. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.